Cuentos y música. Los ecos del cine. Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor. Oye, Miguel Ángel, ¿tú sabes que el día 3 de diciembre el padre Antonio Soler cumpliría 293 años? Claro que sí, Beatriz. ¿Cómo me gustaría felicitarle por su onomástica? Ojalá la magia del medio radio y del medio vídeo nos pudiera permitir traerlo a nuestra época, felicitarle, hablar con él y pasar un rato agradable. ¿Te imaginas que lo trajéramos al podcast y le dedicáramos un programa entero? Eso sería increíble. Hola, hermanos. ¿Me llamabais? Pero esto es un milagro. Pero está usted aquí. ¡Qué alegría volverle a ver, padre! Bueno, la verdad es que yo tenía la corazonada de que nos íbamos a encontrar con su paternidad. Confío plenamente en la magia de nuestro querido técnico Daniel Durán y su capacidad de convertir en realidad nuestros sueños. ¿Le apetece dar un paseo por su querido monasterio y así nos lo muestra? Claro que sí, Miguel Ángel. Tengo muy buenos recuerdos del último encuentro que tuvimos cuando vinisteis a visitarme a mi época y me encontraba tocando el órgano. Un placer estar con vosotros de nuevo. Demos ese paseo. Me servirá para despejarme del viaje en el tiempo, que como bien sabéis es altamente agotador. Ansío disfrutar del que tanto tiempo ha fuera mi hogar y que gracias a vuestras llamadas puedo revivir nuevamente hoy. Muéstrenos el camino, padre. Muy buenas a todos los amigos que estáis al otro lado de vuestros transistores, televisores, aparatos de radio, computadoras, dispositivos móviles o portátiles, celulares, Walkmans, teléfonos vía satélite, iPods, tablets o iPads, Smart TV o smartwatch. Y todos aquellos artefactos audiovisuales a vuestra disposición, que permiten hoy día comunicaros con nuestra querida audiencia. Es decir, que si no nos escucháis o no nos veis, es porque no queréis. Esto es Cuentos y Música, los ecos del CIM. Y en los micrófonos estamos, como siempre, Beatriz Alonso, Miguel Ángel Pastor y en la parte técnica, hoy redoblando sus esfuerzos, Daniel Durán. Retransmitimos desde el complejo del monasterio del Escorial, el ónfalo del mundo en el siglo XVI, cuando en España reinaba Felipe II. El rey más poderoso de la tierra en ese momento, en cuyo imperio nunca se ponía el sol. Momento histórico, querida Beatriz. Por primera vez realizaremos el programa entero en imágenes y, como habéis visto, nos acompañará el padre Antonio Soler. Sí, en un instante le tendremos con nosotros. Ahora le están terminando de retocar un poquito el maquillaje y la peluquería, que es que llevaba mucho tiempo muerto el pobre y, claro, no está para ser visto por nadie.
ardemos en deseos de conversar con él para que nos cuente cosas interesantes de su época. Pero antes vayamos a contar a los espectadores qué sucederá en el programa de hoy. Charlaremos primero con el padre Antonio Soler sobre acontecimientos de su época. Y después, como en tiempos del rey Arturo, nos sentaremos alrededor de una mesa redonda, que hoy será cuadrada porque no hemos encontrado ninguna circular, y habrá un comité de sabios a la altura del personaje que hoy nos ocupa. Y para acabar, despediremos a nuestro invitado estrella devolviéndole a su tumba, donde podrá descansar eternamente. Espera. Me están indicando que el padre ya está listo. ¿Comenzamos? ¡Vamos con todo, amigos! Querida Beatriz, queridos oyentes y telespectadores, tenemos el honor y el placer de presentaros de nuevo, recién venido del siglo XVIII, al padre Antonio Soler. Sea usted bienvenido, padre. Bien hallados, hijos míos. Me regocija compartir con vosotros este momento tan prestigioso y me llena de orgullo y satisfacción que 293 años después de que llegara al mundo, dediquéis un programa a mi humilde persona. Bueno, la verdad es que es usted un músico muy importante que ha trascendido a su época y desde nuestro centro, que lleva su nombre, y desde nuestro podcast, le queremos homenajear como se merece. Hemos pensado aprovechar su estancia entre nosotros para que nos explique qué recuerda de los acontecimientos políticos, de los músicos y de los artistas importantes de su época. Díganos, ¿qué le llegaba de aquellos mensajeros que traían las noticias de todas las partes del mundo? Pues encantado. Me parece muy buena idea. Lo primero que me viene a la memoria es cuando tenía unos 15 años, que fue el momento en el que salí del monasterio de Montserrat, donde fui escolano desde los 6 años.
Escuché a mis maestros en esos años hablando de una cuestión política al parecer muy importante. Me refiero al Tratado de Aquisgrán, firmado en 1748 en esa ciudad imperial y libre perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico. Allí negociaron Gran Bretaña y Francia una paz que no fue muy duradera, por desgracia, dicho sea de paso. Se decía que siempre andaban a la gresca. No obstante, yo estaba enfrascado en mis estudios y no entendía gran cosa. Claro, padre, es para no entenderlo. En lo que respecta a la música, ¿qué compositor que no fuera español le llamaba la atención sobre los demás? ¿Qué ecos le llegaban entonces? Pues recuerdo que unos años después de recibir mi hábito de fraile, año muy especial, acontecimiento que ocurrió en el año del Señor de 1752, año por cierto, muy especial para mí, porque fue mi año de aprobación. Lo pasé con mucho gusto mío y de toda la comunidad, y así mis compañeros me dieron la profesión. En vista de mi buen porte y proceder y de la mucha aplicación a mi estudio de órgano y composición. Estaría usted muy orgulloso, padre. Pero vuelva un poquito de los cerros de Úbeda y nos iba a comentar algo de un gran músico de su época. Ah, sí, perdón, hijos míos, es que me vienen muchos recuerdos de golpe. Decía que unos años más tarde, hacia 1763, se oían rumores de un niño prodigio que se paseaba por las cortes europeas, asombrando a todo el mundo con su talento musical fuera de lo común. Wolfgang Amadeus Mozart se llamaba el genio. Efectivamente, padre, es uno de los compositores más reconocidos de la historia, así que aquellos rumores eran ciertos. Y en cuanto a pintores, seguro que nos podrá hablar de uno que fue extraordinario, ¿no? Y que ha pasado a la historia, que yo creo que hasta incluso a lo mejor se cruzó con él en algún pasillo o alguna estancia de palacio. Supongo que te refieres al pintor de la corte de Su Majestad Carlos III, ni más ni menos que Francisco José de Goya y Lucientes. Pues puedo decir, hija mía, que no coincidí con él. Vaya hombre, qué pena. Porque yo estaba siempre dedicado a mis divinas tareas y salía muy poco de mi celda. Aunque en alguna ocasión el serenísimo señor infante don Gabriel, a quien sabéis que tuve el gusto de dar clases de tecla, me dijo que hacia 1775 decoraron el comedor de palacio con unos cuadros de este fantástico pintor. Me lo decía fascinado. Yo era ya muy mayor, mientras que Goya tenía 29 años. Estaba en la plenitud de la vida. Qué gusto, padre, hablar con usted. Podríamos estar eternamente. Un gusto escucharlo. Pero nadie mejor que usted sabe que en la radio y en la vida el tiempo Es oro. Bueno, como le vemos un poco agotado, le vamos a dejar descansar aquí en una sala contigua donde podrá observar y escuchar a un grupo de sabios de esta época. Personas estudiosas de su vida y de su obra que nos van a ilustrar sobre su figura. Seguro que le va a gustar. allí podrá reponer fuerzas y después le llamaremos para despedirle como se merece. Póngase cómodo, pero tampoco se nos duerma mucho. Me retiro sin dilación a reposar y rezar a Dios hasta que me llaméis. Hasta pronto. Hasta pronto. Qué emoción el reencuentro con el padre Antonio Soler, Beatriz. Sí. Y con esta emoción nos disponemos a escuchar y ver los órganos de la basílica.
Acabamos de escuchar el primer movimiento del concierto número 3 para 2 órganos en sol mayor del padre Antonio Soler. Qué privilegio el nuestro, poder disfrutar de estos grandiosos instrumentos tocando la música del padre Antonio Soler. Bueno, estarás disfrutando a lo grande, ¿no? Escuchando a estos grandiosos instrumentos, este instrumento rey de esta época, tú que intentas dominarlo desde hace unos años. Y los que me quedan, querida amiga, me conformo de momento con aprender y escuchar a estos grandes maestros organistas, David Largo y Pedro Alberto Sánchez. Y con esta maravillosa música del padre Antonio Soler vamos a presentar a nuestro comité de sabios, que están aquí hoy con nosotros, que ahondará en su vida, su música y su época. Invitados que con su presencia honrarán nuestro podcast, Cuentos y Música, los ecos del CIM. Ya se encuentran preparados en la mesa cuadrada para hablarnos sobre esta figura tan poco conocida y que da nombre a nuestro centro. Es un lujo y un placer enorme tener con nosotros hoy a María Rosa Maroto, musicóloga, profesora de piano y acompañamiento del Conservatorio de Música de Segovia. Encantada de estar aquí. Gracias. A María Ángeles Rodríguez, que la conocemos todos por colaborar habitualmente en el programa, amante de la historia de las artes y ex profesora del Centro Integrado. Ramón Díaz ha sido profesor de investigación en el CSIC. Fue organista de campo en el pueblo segoviano de Ontoria durante 10 años y actualmente cursa quinto de enseñanzas profesionales de órgano en Segovia. A Pedro Alberto Sánchez, maestro de capilla y organista del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que también hemos tenido la oportunidad de hablar con él en otro programa. David Largo, musicólogo, profesor de órgano del Conservatorio de Segovia y organista de la Catedral de Palencia. Encantado. Y por último, pero no por ello menos importante, Jordan Fumador, profesor de clave y director de la Orquesta Barroca de CIM, que también participó con nosotros en el primer programa. Vaya nivel, amigos. Ya te digo, Miguel Ángel. Vamos a profundizar en el protagonista que hoy nos ocupa, desde todos los ángulos y puntos de vista posibles. Empecemos, si os parece, contextualizando la época de la que vamos a tratar hoy, y para ello contamos con María Ángeles y María Rosa, que van a empezar a ilustrarnos un poquito sobre el tema. Pues bueno, decía el filósofo Kant que la ilustración es la salida de la minoría de edad de la humanidad. Y es porque se dijo en el siglo XVIII adiós a los hechizos y creencias extrañas y supersticiones de toda la época anterior, especialmente en el barroco. Y a partir de ahí empezó a ser la diosa la razón. La razón empezó a dominar todo en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la vestimenta, incluso en la política, en la filosofía, en la sociedad, en las costumbres, en la manera de ver el trabajo, en la arquitectura, con el descubrimiento de las obras de todos los edificios de Pompeya y Herculano, y en la obra de Palladio. La arquitectura, para que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, sería como una especie de sonata física, que luego por eso la música encaja también en esta época. Y luego tenemos la explosión social de lo que es la Ilustración, que es la Revolución Francesa y la norteamericana. Y tenemos nuestra pequeña explosión, que es la placa del pasillo, que está en latín, que es cuando Carlos III, en 1771, lega estas casas de oficios para que aquí disfruten los infantes. Y aquí a veces se dice que se ve al fantasma del infante don Gabriel, también aprendiendo a tocar el clave. Yo creo que Jordan lo ha visto. Yo creo que Jordan lo ha visto y el infante se debe llevar alguna pieza del clave, me parece a mí. Rosa, por favor, explícanos para ti qué es contextualizar, por ejemplo, una obra, un compositor. Claro. ¿Cómo lo ves? Pues yo pienso que la historia de los contextos es importantísimo porque es lo que te ayuda a conocer realmente lo que hace una persona. Y en este caso que nos comete que es un artista, pues muchísimo más. Entonces hay un contexto que es histórico, que es político, artístico, pero se pueden hablar de muchos más contextos. Por ejemplo, hay un contexto que es muy bonito, que a mí me gusta mucho manejar, que es el contexto auditivo, ¿no? En eso entronca con el concepto de mapa sonoro, que está muy utilizado para estudiar la música de las ciudades, de espacios urbanos, pero haciendo un alarde de imaginación porque no se va a poder aplicar a las personas, ¿no?
qué es lo que escuchan esas personas, esos compositores. La creación es algo vivo. ¿Qué es lo que escuchan a su alrededor en la infancia? Fijaos que en musicología hay un término muy bonito que utilizan que le llaman ISO. Entonces dicen que cada persona tiene un ISO, que puede ser cultural, familiar, y es toda la música que esa persona ha escuchado, que sigue escuchando y se adquiere de forma inconsciente. ¿Cómo sale eso? Pues obviamente a través de las reglas de la época histórica que le ha tocado vivir, porque hay que contemplarlo y preservarlo, pero siempre sale algo más, ¿no? Todo eso que está en el subconsciente, en el oído. Y yo creo que es un concepto muy bonito porque nos ayuda a explicar a este tipo de compositores que en un momento determinado pues hacen música, incorporan de esa forma tan fácil todo en la música popular que oyen, que está afuera, y es el caso de alguna de las piezas del padre Soler. Y luego hay otro tipo de contexto también que es en el momento, en el espacio, ¿no?, en el que esos compositores componen, que Soler tuvo dos, como maestro de capilla, hacía su repertorio litúrgico, pero luego como maestro del Infante tenía un espacio mucho más libre de creación, y ahí quizás es donde salió todo ese bagaje, ese ISO cultural suyo, ¿no? Y me parece que es fundamental los contextos y muy bonitos de estudiar también. Sí, señora, muy bien. Y entonces, María Ángeles, al hilo de todo esto, suponemos que el padre Antonio Soler vivió en una época ilustrada, ¿no?, según nos has contado, y el monarca de aquella época, que era Carlos III, tendría unas costumbres en su reinado. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Pues seguramente el padre Antonio Soler vio un cambio de costumbres que a la Iglesia no siempre le parecía bien, porque todos los descubrimientos científicos, la nueva moralidad, las nuevas costumbres, las costumbres políticas, la división de poderes, el que la Iglesia empezase a estar alejada del poder político en primer plano, el que los reyes no fuesen considerados semidioses, sino gobernantes, a la par que otros parlamentos. Pues todo esto lo debió ver el padre Antonio Soler con asombro, con una especie de perplejidad, como se diría. Vaya con los tiempos modernos, cómo han cambiado las cosas. Esa frase se dice bien de eso mismo, pues vería todo y todos los artilugios nuevos y ver que el Infante, por ejemplo, era un niño como si hoy viésemos que decimos, nacen sabiendo manejar un ordenador. Pues el Infante Gabriel era de los inventores más aventajados que había, no solo aquí en el Escorial, sino en Madrid y en España. Fue de los primeros en construir globos aerostáticos. Estaba siempre construyendo maquinitas con los dibujos de Leonardo da Vinci. Construía toda clase de artilugios y no quería ir a Madrid ni a la corte ni nada. Quería estar en su casita del Infante haciendo sus cosas y metido en su ordenador, con sus maquinitas y sus cosas. Y diría el padre Antonio Soler, pero este niño, ¿qué tendrá en la cabeza? Sal por ahí a los montes y date una vuelta, que no haces más que inventar en tu habitación todo el día. Pues ahora, al hilo que dice María Ángeles, el que conoce muy bien la casita del Infante es Jordal, con su orquesta barroca, ¿verdad? Has tenido la oportunidad de hacer conciertos allí. Podríamos introducir ahora la música en la corte, precisamente, de Carlos III, y la música de cámara con Rosa. Pues podíamos comentar un poquito cuestiones, aspectos de ese momento. Sí, a mí una cosa que me impresiona es tanto la casita de arriba como la de abajo, el tamaño que tienen las propias casas, ¿no? Además, creo recordar que la casita de arriba, la del Infante Don Gabriel, es más pequeña que la de abajo, y era el que estaba destinado a gobernar España cuando las hizo construir Carlos III, ¿no? La de abajo fue para Carlos IV, ¿no?, que era más joven. Y sorprende cuando uno está dentro de la casita lo pequeña que es, porque es muy, muy, muy pequeña, y realmente él amaba aquella casita. Era muy feliz aquí, pero ¿cuántos instrumentos, cuántos músicos podían estar dentro, cuánta servidumbre podía estar dentro de la casita? Pues cuando la visitas sorprende, ¿no?, el espacio real de las salas, que es tan lejano a lo que podía ser el Palacio Real, y ya estaba construido en Madrid. Y Rosa, ¿qué puedes explicar de la música de cámara en general y de la época? Pues hablando de la casita y del espacio del príncipe, eran espacios que llamaban las cámaras reales,
que eran espacios un poco más lúdicos, más desenfadados, en donde acudían los músicos, se hacía otro tipo de música, mucho más, pues en este caso más cercana a lo popular. Seguramente eran espacios en donde entraba la música popular, había mucha más mezcla que en espacios más rígidos, como podría ser la música de la capilla o incluso la del regimiento, que estaban muy limitadas por un objetivo determinado. Entonces sí que eran espacios, yo creo que tenían que ser espacios muy interesantes culturalmente, muy abiertos, y además el Infante, que era un hombre culto y interesado por todo, pues ahí el padre Soler, no sé qué elaboraría, pero realmente el repertorio que le compuso fue un repertorio muy popular, muy alegre y muy cercano al pueblo. No sé, quizás con esa intención de que el Infante saliese un poco, hubiese, ¿no? Era una ventana abierta a la música popular. Y respecto a la música popular, María Ángeles, ¿qué nos puedes aportar? Fuera de Palacio, ¿qué te parece? ¿Qué podían escuchar estas personas? Pues posiblemente fandangos, seguidillas, jotas, la música, por ejemplo, en Madrid se ha escuchado siempre mucho la música popular de Segovia, y que es muy antigua. Bueno, se dice que la jota es la pieza que identifica más la música popular española. Pues en el extranjero se nos conoce más por el flamenco, pero realmente a nosotros nuestra raíz es la jota, que se extiende por todo el territorio y que está en la base de algunos de los palos que hoy conocemos del flamenco, como el tipo verdiales, son jotillas del sur de Andalucía, y posiblemente se escuchasen de ese tipo de músicas. Y hay letras, pues muchas letras de tipo de todo, de costumbres diarias, de vivamos la vida, parecido a aquella que cantasteis vosotros, de hoy comamos y bebamos, y pues todo tipo de costumbres, lo que son las letras de las jotillas antiguas. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito más sobre el Padre Antonio Soler, que es el que nos ha traído hasta aquí a todos nosotros. Entonces, en todo este entorno que ya hemos empezado a ver, ¿qué pintaba el Padre Antonio Soler, ¿no? Pues ya hemos dicho que estaba muy ligado al Infante, pues contadnos un poquito más sobre su vida. Jordan, influencias, por ejemplo. Bueno, yo hablaría de que pienso que no me equivoco al decir que Antonio Soler ha sido el mejor compositor español de segunda mitad del siglo XVIII. Hablo español porque, claro, pienso que Boccherini quizás ha sido el más grande, aunque no se suele hablar mucho de él, ¿no? Pero realmente como compositor español era, no sé si llamarlo genio, pero era un talento fuera de lo habitual. No solamente en la música de tecla, sino en muchísimas más cosas, ¿no? Incluso en la teoría, ¿no? En los inventos que quizás hablaremos después, los inventos que él teorizó, y bueno, habló de construir, ¿no? Incluso hizo los planos de un acordante, se llama así, que era un instrumento para ayudar a afinar los instrumentos de teclado, con las proporciones, hablaba, digamos, era, en ese caso después lo puedo expandir más el tema, pero bueno, era realmente una persona, como dice ella, de la ilustración, y a pesar del ambiente que tuvo aquí cerrado, quizás él nos podrá contar las historias terribles que pasó aquí también, ¿no? Sí, Ramón, de envidias. Ramón también nos puede comentar algo al respecto. Y sin embargo él era un músico genial, ¿no? Que realmente su vida era dedicada a Dios, pero él tenía muchísimas más inquietudes y entre ellas era ser un músico muy bueno, y era desde bien joven, ¿no? que se formó en Montserrat, pues tenía claro que la música era lo suyo, y allí llegó lo más lejos en España, pienso yo. Sí, Pedro, porque además ya vino él con una buena fama, ¿no? Era reconocido ya como organista cuando él vino de Lérida, creo recordar. ¿Puede ser que viniera de Lérida? Sí, ya estaba ya de organista. Y bueno, pues sí, rápidamente pues hicieron ver que era un buen músico, ¿no? Y ya que he empezado a hablar, pues estaba yo pensando mientras hablabais todos, que llama la atención, ¿no? Que muchas veces nos imaginamos las cosas, eso, como el monasterio como oscuro, como un lugar de represiones y de cosas extrañas, ¿no? Y al final resulta
que lógicamente los monjes que han vivido ahí siempre han sido hijos de su época, y pues ese espíritu de la Ilustración que nos han comentado antes, pues se ve, por ejemplo, en el caso del padre Soler, cómo se vivía, ¿no? Es decir, que él, aunque tuviera también sus obligaciones de coro y de misas y todo lo que tenía que hacer, pues tenía también tiempo pues para componer, para inventar, para todo lo demás, ¿no? Y sí, él ya venía muy bien formado, y bueno, esa fue una de las razones por las que vino aquí. Sí. Y también con respecto, Ramón, a lo que hablamos de maestros, de influencias que tenía, hay alguna que parece que no era muy amigable con él, ¿verdad? Bueno, en el libro que hemos compartido, que es en torno, digamos, el fraile vestido, el diablo vestido de fraile. Vestido de fraile, como le decían, porque, claro, es que alternaba entre dos ambientes muy diferentes. Uno es el cortesano y otro es el monástico, y la orden de los jerónimos era bastante estricta. Entonces, el prior que había entonces, padre Villegas, aparentemente, pues le tuvo bastante marcado. Pero la visión que da ese libro a mí me parece que está un poco distorsionada, porque si tienes en cuenta algunas cosas que no encajan con él, por supuesto tuvo la libertad para desarrollar su música y tal, y obviamente eso quiere decir que no solamente digamos los frailes y tal, sino el prior tenía que reconocer, digamos, la valía, la aportación a todo lo que es la música litúrgica y todo ese tipo de cosas del padre Soler. Y luego, un hecho muy significativo es que el libro ese que escribió, La llave de la modulación y tal, pues es un libro que se lo financiaron los jerónimos, y de hecho está dedicado a sus los monjes, a sus compañeros. Entonces, obviamente eso no encaja con una represión de su labor creativa. Pero lo que yo sí que creo que es que cuando no sé por qué vino en Lérida, era maestro ya de capilla después de 3 intentos y tal. A pesar del talento que tenía, le costó 3 intentos, lo cual quiere decir el nivelazo que habría por allí. No, y que también lo que significa es que son gajes del oficio, ¿no? Entonces yo vino aquí buscando espacios de libertad creativa. Y él sabía que venía a una orden, a un monasterio, digamos, con una orden bastante estricta y tal, pero por supuesto con votos de obediencia, pobreza, castidad y obediencia. Como todo. La obediencia pues es algo que realmente limita de alguna manera la libertad, que es absolutamente indispensable para todo lo que es el proceso creador, ¿no? Y tal. Entonces había un punto al que él le llamaba la atención, yo creo que le decidió, era el contacto con la corte, que era un espacio más libre, ¿no? Y un poco más mundano, pero más libre. Entonces, la verdad que era un hombre atrevido, porque realmente a romper un poco ese esquema monástico riguroso, acercándose a la corte. Hombre, me imagino que querría también, como todos los creadores, pues que su obra se difundieran. Y entonces la corte, y la corte de aquel tiempo, claro, en el que España era lo más, pues y estaba relacionado con todo el resto del mundo de una manera, pues era una plataforma estupenda. Entonces eso jugaba también, digamos, en la búsqueda de ese espacio de libertad creadora, ¿no? Muy bien, Ramón. Y bueno, era un gran creador, como nos ha dicho Jordan antes. Cuéntanos un poquito más sobre sus influencias, sobre su música para tecla. Bueno, el cambio grande, muy grande, que aconteció en España fue Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti, con él empezó todo nuevo. Obviamente había tantísimos compositores italianos, tanto en la corte de Felipe V como después de Fernando VI, pero el cambio sustancial en la escritura musical para tecla fue la llegada de Domenico Scarlatti en 1729.
Él venía de estar muchísimos años en Portugal al servicio de João V, ¿no? Y era profesor de sus hijos, entre ellas María Bárbara de Braganza, que le hicieron casar con el hijo de Felipe V, que estaba destinado a reinar y reinó, que fue Fernando VI. Entonces, la llegada de Scarlatti, que fue muy curiosa porque de Lisboa fue a Badajoz y luego estuvo en Sevilla 4 años, ¿no? Fijaos en la época tan temprana como 1729, llega Scarlatti, un compositor italiano, casi nacionalizado portugués, y de repente, sin saber qué componía, qué música de tecla componía en aquella época, eso no se puede afirmar hoy en día, pero sí que poco a poco sus manuscritos, sus sonatas de tecla se fueron expandiendo no solamente en toda Iberia, en Portugal y en España, ¿no? Hasta cierto punto que, claro, ellos lo podrán comentar mejor. La escritura organística de aquella época venía de la antigua tradición, para mí, del más grande, que es Cabanilles, ¿no? Pero tantísimos otros que, por ejemplo, que se cree que fue el profesor de Antonio Soler, y si no llegaron a conocerse, y Soler en Montserrat estudió su obra, que era José Elías, era organista de la Encarnación de Madrid, y digamos, Soler de un principio lo que aprendió fue el estilo antiguo, se fuera en Montserrat, ¿no? Porque se habla de sus maestros allí, ¿no? ¿Cómo se llama? Espona, creo que de Manuel Espona, que él escribió sonatas para teclado. Pues las sonatas son realmente posteriores. Digamos que la sonata de Antonio Soler existe gracias a la influencia que tuvo Domenico Scarlatti, porque Scarlatti introdujo aquí una nueva manera de componer para tecla, que ya se alejaba de las fugas, de los intentos, de las tocatas, sobre todo los versos, era lo clásico, ¿no? En música litúrgica. Pero digamos que fueran los pasacalles, todo este estilo que proviene de Cabanilles, de repente llega a Scarlatti y todos los compositores en España, fuera discípulo de Cabanilles, que es un compositor genial, a mí me encanta, que es Vicente Rodríguez Monlló, en Valencia, empezó a él lo llama tocatas, pero son realmente sonatas al estilo de Soler. Luego Elías, todos los compositores, luego aquí en Madrid, pues Nebra, los que estaban en la corte vinculados como Nebra o Sebastián de Albero, todo el mundo componía de manera de Scarlatti. Y no fue de otra manera que Soler cayó en la trampa, también cayó en la trampa. Él mismo, o se cree que él fue discípulo de Domenico Scarlatti. Él llegó aquí en el año 1752, para que os situéis 2 años después de la muerte de Bach, y primero llegó como organista, si no me equivoco, y luego fue maestro de capilla, y quizás compartía las dos cosas, ¿no? Pero al llegar aquí el año 52, Scarlatti todavía estaba vivo, y él se hace, o al menos así está escrito, en la época que fue discípulo de Domenico Scarlatti. No solamente de Scarlatti, sino seguramente de Nebra, ¿no? Pero al llegar aquí, él seguramente ya conocía el estilo de las sonatas, quizás ya componía sonatas, él conocía perfectamente los 13 libros de las sonatas de Scarlatti, lo mencionaba muchísimas veces, ¿no? Los 13 libros que fueron de María Bárbara de Braganza, que luego los pasó, al morir ella, de herencia se los quedó Farinelli, los llevó a Boloña de vuelta, porque Carlos III no quería más tener a Farinelli en la corte, ¿no? Tenía a todos embrujados, ¿no? Al llevarse los 13 libros, eran 13 libros más las copias, o sea, tenían como 2 fuentes. Al llevárselo a Boloña, digamos que esta ha sido la gran suerte, que al morir Farinelli pasó en varias manos y finalmente hoy se conservan en las bibliotecas de Parma y Venecia. Esto es un tesoro de la humanidad, porque gracias a eso se conservan pues las 500 y pico sonatas, que luego hay manuscritos, han ido apareciendo más, pero digamos que este fue el legado principal y Soler las conocía. Soler habla varias veces de los 13 libros de Domenico Scarlatti. Y no solamente seguramente fue discípulo, al menos tuvieron un contacto durante 5 años, porque Domenico Scarlatti, que venía aquí antes de 1752, sabéis, todos perfectamente, que lo que hacían los reyes era un paseo por el centro de Madrid dependiendo de la época, ¿no? En el Retiro, en el Palacio Buen Retiro, que no existe, pasaban varios meses alternados, luego en primavera estaba en Aranjuez, luego ¿lo he dicho bien? En primavera Aranjuez, luego en verano en el Pardo, porque hacía muchísimo calor, se iban a... No, Pardo no, a la granja de Segovia, la granja de Segovia. Y aquí estaban en otoño, y pasaban varios meses o muchas semanas.
Entonces, en este tiempo que la corte se trasladaba aquí, pues imaginaos el contacto y para Antonio Soler que sería tener al gran Domenico Scarlatti, lo que podía aprender de él, sea copiando sonatas, recibiendo clases, o intercambiando, o tocando juntos. O sea, que es todo se un supone misterio. que algún contacto tuvo, seguro. Extraordinario. Escuchamos a los maestros organistas, a don David Largo y a don Pedro, hablando precisamente de la música para órgano, de lo que se conoce, del valor que tiene y también del patrimonio organístico del monasterio de la Basílica. Cuando ustedes quieran, David, por favor. Bueno, pues no sé tampoco mucho más que aportar después de esta lección magistral que ha hecho Jordan, que ha sido impresionante. Es que dijimos que era un comité de sabios. No, me doy fe. Doy fe. Bueno, todo eso que habéis comentado efectivamente se puede corroborar en la música de órgano. Por ejemplo, en los conciertos del Padre Soler, que son 6 conciertos, de los cuales hemos escuchado el tercer concierto en sol mayor, el primer movimiento, interpretado por Pedro y por un servidor. Pues lo cierto es que pues en esos conciertos sí que se atestigua, en la música de órgano en general, se atestigua todo este cambio de estilo, ¿no? Que por un lado está pues todo esto del estilo galante, el estilo preclásico, por así decirlo, la aligeración de textura, una serie de cosas que además se incorporan al folclore español que comentaban ellas, que tenían muy presente ese folclore, porque lo veía, y hay en su música de órgano no llega a haber, digamos, jotas o fandangos como tal, como el famoso fandango para clave, pero sí que se nota ese cariz nuevo del estilo nuevo, ¿no? Y que, pues efectivamente, como toda música religiosa que se precie, por así decirlo, muchas veces es más conservadora. No el nuevo estilo en las sonatas de clave, en la música profana, digamos, se ve muy, muy claramente. Pero en la música religiosa es más comedido, pero no del todo. Es decir, es un punto intermedio, es un sí pero no, ¿no? Para la música, por ejemplo, los versos para Te Deum sí que se puede vislumbrar ese cambio de estilo con el bajo alberti, la aligeración de textura, 2 voces, etcétera, etcétera, pero no tiene ese cariz tan folclórico como pueda tener, por ejemplo, una sonata para clave específica, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace Soler un poco en la música de órgano es aunar eso, sobre todo el nuevo estilo y la parte del folclore español, pues la jota, seguida, etcétera, de una manera un poquitín más sutil, aunque sí que está, pero más sutil. Pedro, y en cuanto al patrimonio organístico, ¿no? Que los 2 órganos que hemos escuchado, que hemos tenido la suerte de escucharlo y lo podrán ver los telespectadores, y en el Realejo, que también veremos la interpretación de David del tiento de Correa, pues explícanos un poquito todo ese patrimonio que tiene tan extraordinario. Bueno, el monasterio, pues desde el punto de vista musical, ya lo hemos hablado alguna otra vez, Miguel Ángel, tú y yo, que yo creo que merece una visita musical, es decir... Vamos a ver si lo hacemos por fin, porque llevamos esperando la visita. Yo te digo, Pedro, una cosita aquí en petit comité, entre tú y yo, ¿vale? Ahora que no Esto nos ve nadie. Que no nos ve nadie. A mí me gusta mucho liar a gente que es interesante. Entonces, somos testigos. Entonces ya le voy a liar a usted para que nos haga esa visita. Sí. Bueno, adelante. Quiero decir que ciertamente el monasterio, pues desde el punto de vista musical, pues encierra una riqueza desde muchos puntos de vista, ¿no? Tiene un archivo espectacular en el que tenemos obras del Padre Soler y tiene los instrumentos, ¿no? Por desgracia o por gracia, bueno, las cosas son como son, los instrumentos que tenemos ahora en el monasterio no tienen nada que ver con los instrumentos que conoció el Padre Soler. Lo único que conservamos
del siglo XVI y hasta ahora, y por lo tanto en el XVIII estaba igual, son las cajas de los órganos de la basílica. Sabemos que en la basílica, aparte de los 4 órganos grandes, había otros 3 realejos, de los cuales uno se ha restaurado y está en la iglesia vieja, y se escucha en el podcast de hoy pues el tiento de correa que tan magistralmente ha interpretado David. Pero esos órganos que el padre Soler conoció, esos órganos que él escuchó y que tocó, y esos órganos que él también mandó reformar y ampliar, pues ya no existen, ¿vale? Es verdad que tenemos mucha documentación, en concreto cómo restauró el organero José de las Casas el órgano del coro del prior, que es el que está en el coro mirando el altar a la derecha, y lógicamente amplió la extensión del teclado. Los teclados de los órganos ibéricos o españoles, aunque estos del monasterio no eran exactamente así, bueno, pues siempre eran unos teclados más reducidos. Pues con el padre Soler se extiende el teclado, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que yo también estaba pensando mientras hablabais era pues cómo con el padre Soler, no sé si antes, a lo mejor aquí es una hipótesis que lanzo ahora, que a lo mejor me estoy equivocando, pero pues el órgano como que empieza a ser también un instrumento profano, ¿vale? Es decir, para casi todos el órgano siempre es un instrumento pues más bien de la iglesia, eclesiástico, etcétera, ¿no? Pero bueno, él con estos conciertos para 2 órganos, que lógicamente supongo que a lo mejor alguna vez los interpretaron en el coro, ¿no? Pero me extraña. Bueno, pues empieza a hacer una música de órgano, también con las sonatas, que se pueden tañer, pues da igual en el clave que en el órgano. Se empieza a hacer una música de órgano que sale más allá de la iglesia, ¿no? Que se interpreta seguramente en la casita del príncipe, como estábamos hablando, ¿no? Y creo que esto es importante, y también en ese contexto de la ilustración, de un poco de aire nuevo, de cosas nuevas, ¿no? Y nada más. Estupendo. ¿Algo quiere decir? ¿Algo quiere decir, Sí, David? nada, aportar, que acaba de decir Pedro, al hilo de la liada esta que ha hecho Miguel Ángel. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno tiene su papel en la vida. El mío es el de liante. Totalmente. Bueno, nada, añadir simplemente el dato, que también se me escapó antes, que el organero José de las Casas, que es el que modifica el órgano del lado derecho del coro, hace un órgano, investigando con todo esto, he visto que hizo un órgano en 1773, o sea, 2 años después de la reforma de este órgano del coro, hace un órgano pequeño para el infante don Gabriel, y que parece ser que era un órgano de cámara con 2 cajas y 2 teclados, es decir, eran 2 órganos en uno, para el que fueron compuestos precisamente, parece ser, estos dos órganos, estos 2 conciertos del padre Soler. Entonces, claro, tiene mucho más sentido, quizá porque es como, pues ahora si juntas 2 claves o 2 pianos, ¿no? Es mucho más fácil la coordinación, que incluso parece ser que el padre Soler tocaba uno de los órganos y el infante don Gabriel tocaba otro. Y de hecho sí que parece que una de las partes es como más fácil, por así decirlo, más asequible que la otra. Parece que la parte más difícil a lo mejor la hacía el propio Soler, y la parte más sencilla a lo mejor lo hacía el infante don Gabriel. Pero bueno, lo que dice Pedro, estos son muchas veces hipótesis y lanzar a lo mejor... No, lo más seguro es que sí, que es así, porque parece ser que tenía no 1 sino 2. Eran de posesión del infante don Gabriel. El infante don Gabriel murió muy joven, en aquella edad que muchísimos compositores y gente tan ilustre, tan importante, muere a los 30 y pocos años. Pues a él le tocó, tenía que haber reinado España y se murió antes. Y al final acabó reinando, para desgracia, Carlos IV, ¿no? Porque era digamos, el príncipe más capaz de todos, ¿no? Él al morir, no me acuerdo la fecha, si fue el año 83, no me acuerdo muy bien la fecha de muerte de él. A los pocos años, un par de años después, se vendió todas sus posesiones. Eso está muy bien para nosotros. Bueno, está mal porque no hemos recibido nada de eso, se ha desaparecido, ¿no? Sí. Pero es increíble que el propio Estado vendiera las posesiones, que no se quedara con los instrumentos y las partituras que él tenía, ¿no? Es increíble porque él tenía 3 claves muy buenos, se vendió en la Almoneda, y se vendieron los 3 claves que tenía, muy grandes, además en precio caro, y entre ellos estaban los 2 órganos que se llaman vis-a-vis.
¿no? Es decir, que lo que hablaba él de que eran 2 cajas en uno para tocar enfrente. Esto de los instrumentos vis-a-vis se hacía muchísimo, o sea, es un invento increíble, pero ya se hacía ya en Europa. Por ejemplo, el famoso Stein, que era el constructor de fortepianos que había en Viena en época de Mozart, era el constructor favorito de Mozart y que él utilizaba esos instrumentos, hizo un vis-a-vis, un instrumento rectangular como esta mesa, pero en grande. Y tenía 3 teclados en una parte que sonaban de clave, y a la otra parte había un teclado que sonaba fortepiano. Era para tocar 2 intérpretes, fortepiano y clave, ¿no? Y debía ser una práctica habitual de hacer instrumentos vis-a-vis. Y seguramente estos conciertos que se interpretaban aquí cuando venía el infante Don Gabriel, se llevaban los instrumentos para ser tocados, y quizás no eran tan pequeños porque tenían muchos registros. El primer órgano era un registro de 8 pies, pero imaginaos, era de sol a sol. Entonces, hacer un tubo de un sol grave, eso significa, aunque esté tapado, que debía ser así, seguramente, aún así se necesita una buena caja. Pero es que el segundo órgano creo que tenía 4 registros, no 2, sino 4. Tenía 8, 4, regalía y no sé qué más. Entonces, tan pequeñito un positivo no era realmente, debía ser un arcón bastante grande. Y transportarlo aquí junto con los claves, debe ser espectacular ver cómo iban los carros, los instrumentos allí para... Todo eso en la casita no creo que entrara. Por eso te digo que me tiene desconcertado, a menos que lo sacaran fuera para, como hace la orquesta barroca, que hacer el concierto no dentro sino fuera, pues yo no veo la casita con 3 claves, el órgano o sea que toda la gente, podemos imaginar a Jordan fumador, mojado, totalmente empapado, trasladando, ¿verdad? Eso ha ocurrido este verano. Esto ocurrió este verano, que el clave estuvo 1 hora bajo la lluvia. Bueno, Beatriz, pues ¿qué te parece? Menudo, vaya mesa yo tengo que decir lo que digo siempre, muy interesante. Pero estoy muy con la boca abierta. Extraordinario, sí señor. Podríamos estar eternamente, ¿verdad? Bueno, pero si os parece, vamos a hacer una ronda final, ¿vale? Dejamos para el final a don Ramón para que cierre esta mesa tan maravillosa y que cada uno brevemente, eso sí, demos una pincelada sobre lo que queramos. Jordan, empezamos por ti. Sí, ahora que estabas hablando. Sí, como intérprete de clave me interesa saber cómo era el clave de Antonio Soler, pero no se puede saber. Aquí cuando él llegó en Palacio, me parece increíble, tanto en Aranjuez como creo que en la granja y aquí en el monasterio, en las partes reales, había 3 fortepianos. O sea, el instrumento que había aquí en corte todo el año eran fortepianos. Los claves que utilizaban tanto en las óperas que se hacían en Madrid estaban primero en el Pardo, pero después en el Palacio Buen Retiro, que es donde se retiraron los reyes, ¿no? A causa del incendio que hubo del palacio en el antiguo Alcázar de Madrid. Entonces, Antonio Soler, yo no sé hasta qué punto las dependencias eran libres de moverse y entrar en palacio, ¿no? Pero debo pensar que en el espacio entre el año 52 y 57 es muy posible que Scarlatti le prestara el fortepiano y que Antonio Soler tocara el fortepiano en su celda. No es descartable, no se puede saber. En todo caso, el fortepiano tenía muy pocas teclas. Era un fortepiano de Ferrini, que fue el alumno de Cristofori, que fue el inventor del piano. Eran instrumentos muy pequeños, entonces no es descartable que tocara el fortepiano, o en todo caso cuando se le permitía, la corte le permitía tocar, pero en todo caso él compuso para una extensión mucho más grande que el órgano y mucho más grande que el fortepiano de aquella época, que era la extensión del clave, de sol grave a sol agudo, 5 octavas enteras, y él se sabe que tenía un clave, que no sé si era el clave suyo propio o el clave que tenía el monasterio para todas las actividades, pero en un principio tenía uno. Este clave, se ha especulado mucho dónde está, pero en todo caso, los claves de María Bárbara de Braganza, porque aquí había un fortepiano fijo, pero cuando venía la corte aquí se traían los claves de Madrid.
¿no? Que eran los que interpretaba Scarlatti con todas las octavas posibles. Yo no sé si luego este clave lo utilizaba Soler o se volvía otra vez, lo más seguro, a Madrid y al Buen Retiro. Sea como fuera, los fortepianos en España, que empezaron a construirse, eran o fortepianos de mesa en un principio, y los fortepianos grandes tenían realmente muy poca extensión. Y da que pensar que realmente él fue un compositor de clave, aparte de ser organista. Su obra se puede decir prácticamente que está destinada al clave. Esto es muy interesante para un clavecinista, ¿no? Tener un compositor tan importante, ¿no? Y luego cuando uno escucha sus villancicos, sus obras vocales, pues ve que era realmente un compositor ¿no? muy fuerte, un compositor realmente muy formado. Pero lo más genial realmente para mí es la música de tecla, pero no solamente las sonatas a solo, sean los 6 conciertos para 2 órganos que han tocado ellos, o sea la obra más increíble de cámara escrita en España para clave u órgano, que son los quintetos. Son obras para cuarteto de cuerda y clave u órgano. Muy bien. Don David. Yo, si me permitís, voy a saltarme el guión y voy a hacer 2 pinceladas. Aunque me has pedido una, Miguel Ángel, pero te voy a hacer 2 pinceladas. ¿Le permitimos a David? Le permitimos, para una vez que alguien te va a contradecir, vamos. Entonces... Nos queremos mucho, Beatriz. Una es al hilo de lo que comenta Jordan con el clave, pero con el órgano. Por ejemplo, que decía Pedro que no se sabe muy bien cómo, pero se puede saber un poco cómo era a lo mejor el órgano que tocase el padre Soler, porque seguramente él conocía los órganos de Pedro Liborna Echevarría, que se hicieron entre 1701 y 1704. O sea, Pedro Liborna Echevarría reforma los órganos en esa época, y precisamente en 1701 está construyendo el órgano del Santuario de la Fuencisla en Segovia, y en 1702 hace el órgano de la epístola de la Catedral de Segovia. Por lo tanto, tenemos una referencia muy cercana. Sí que es verdad que los órganos que tienen aquí de Pedro Liborna los modifica a 2 teclados, bueno, ya son bastante más grandes que los que puede hacer, que los que hizo en Segovia, pero se puede hacer una aproximación bastante, como dice él, a través de claves parecidos de la misma época y demás, ¿no? Y eso, la primera pincelada. La segunda pincelada es un poquito ahondar, no ahondar, sino a modo de un poco de conclusión, el cambio de estilo que supuso. Qué curioso, por ejemplo, con un tiento de correa, que escuchamos luego, que fueron pues aproximadamente 100 años, 100 y poco años, cómo cambia el estilo de Radical, cosa que antes, por ejemplo, en España habían estado desde el siglo XVI hasta 1712, con la muerte de Cabanilles más o menos, con un mismo estilo, un polifonismo austero, serio, etcétera, etcétera, y cómo con el padre Soler, misteriosamente, como decía muy bien Jordan, cómo de repente cambia el estilo, pero no es un estilo, como decía Jordan, sino es un estilo de un compositor de primera fila. Es un compositor que está a años luz, con perdón, de un Mozart, de un Haydn, de un Beethoven, que están en la misma época. Veíamos con la entrevista del padre Soler cómo son coetáneos, pero está a mucha distancia. Y sin embargo, es así. La música española en esa época es una evolución, no es ni mejor ni peor, es la propia evolución de la música española, pero es un hecho, el estilo de antes y el estilo nuevo de ahora de Soler. Muy bien, buenas pinceladas, han merecido la pena. Vive Dios. Pues nada, yo simplemente pues invitarnos a todos, ¿no?, a seguir profundizando y conociendo a este músico, que es intérprete, que es compositor de música de tecla, de música de cámara, de música vocal, no solamente religiosa, sacra, sino que también tiene una parte que es la música escénica, que no le hemos hablado nada de ella aquí, pero que también es importante en el padre Soler. Un hombre que es tratadista, constructor de instrumentos también, como hemos estado diciendo. Es decir, es gente que siempre, cuando uno mira a esta gente del pasado,
yo cada vez me siento más inútil, porque digo yo, para tocar una cosa... Totalmente. Y ya que si me pides componer y tal, bueno... y esta gente hacía de todo, ¿no? Entonces, pues no sé, hasta pues muchos de nosotros que nos dedicamos también a la docencia, ¿no? Pues a lo mejor teníamos que mirar un poco qué métodos tenía esta gente, ¿no? Que yo creo que era muchas veces el método de lo práctico. Oye, que venía Scarlatti, que era músico, oye, me voy a arrimar a él a ver qué soy capaz de aprender. Que venía el otro, y yo creo que era un poco así, ¿no? No había leyes de educación, pero el resultado era bueno, llamaba la atención. Y esto es lo que estaba yo pensando en este contexto del conservatorio en el que nos encontramos. Bravo, muy bien. Rosa, por favor. Pues ya para acabar me gustaría hablar de una cosa que me ha llamado mucho la atención preparando toda esta tertulia, a tenor de lo que habéis hablado de Scarlatti, ¿no? Fue maestro, que fue influencia, está claro que tuvieron contacto y que Scarlatti abrió como un campo nuevo, ¿no? Pero con todo, escuchando la música de Scarlatti, escuchando las sonatas sobre todo de clave de Padre Soler, pues hay una diferencia grande, ¿no? Y es la forma en la que tiene quizás de tratar ese material, ¿no? Folclórico o no folclórico. Si escuchas las sonatas de Scarlatti sí que se puede apreciar esa línea italiana de vocal larga que en Soler no aparece. Está como construido a partir de células muy pequeñas, casi superpuestas unas sobre otras, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque curiosamente esa forma de componer un todo a base de pequeñas células aparece mucho en la música teatral. Y es una forma, se me antoja muy española, de construir una obra musical. Aparece en el teatro continuamente y hasta llega casi a principios del siglo XX con la revista musical, ¿no? Entonces me ha parecido muy curioso porque realmente el efecto que produce esa encadenación de pequeñas células que aparentemente no son nada, pero que dan como una imagen, ¿no? Es como una impresión así muy viva y muy natural. Se me antoja que es una forma muy española de hacer música, ¿no? De estructurar un discurso musical. Y quizás eso es lo que más me ha llamado la atención a la hora de, viendo la música de este compositor. Me parece que es lo más genial de esta persona, ¿no? Estupendo. María Ángeles, por favor. Pues bueno, escuchándoos a todos, que he aprendido muchísimo y eso, pues me ha encantado. Y yo pues he ido reflexionando un poco. Es que también podemos encuadrar todo esto en una época en la que se inventan muchos instrumentos. Están los violines, que era como un escándalo. Es como la guitarra eléctrica en el siglo XX entrando en los conservatorios. Decían, el violín, ese instrumento del diablo. Y todos esos versiones de lo que es un clave, de los teclados, me llama muchísimo la atención. Imaginaros también por un momento comparando lo que es el ISO, o que es un concepto que me parece maravilloso que ha aportado Rosa, y el mundo auditivo de un joven de aquella época, que además es la época en la que se populariza la música, se hacen por primera vez conciertos para todo el mundo. Esa música pasa a los organillos y a las cajas de música en la calle. Y la gente empieza a conocer óperas, estructuras, canciones, sonatas, a popularizarse cada vez más. El ISO que tiene una persona joven como el Infante o como otras personas que empiezan a estudiar música, porque también se empiezan a popularizar en los profesores de música, el profesor particular de música, y como una gran enseñanza. Comparar eso con el ISO de 2 o 3 registros que puede tener un joven, un niño de hoy día. Hay que comprender las criaturas cuando vienen aquí, después de escuchar un reggaetón o 2, cuando se ven con todo este mundo y decimos, ¿les cuesta? ¿Cómo les va a costar? Seguro. Si es como ensanchar ahí con unas palancas la mente. David tiene una tercera pincelada, parece. Sí, es que eso me parece extraordinario. Yo siempre se lo he dicho a mis alumnos. Sí. Digo, menos mal que vuestra mente puede crecer en circular, mientras que la mente de los demás que están fuera crecen en una sola dirección, como monorraíl, como el ave. Y eso pues me ha parecido maravilloso, pues todo lo que habéis aportado y también encuadrar todo esto en una época en la que todo es invento. Genial. David. Pues al hilo de lo que comenta María Ángeles y lo que comentaba un poco de refilón Pedro, que decía Pedro, ¿y cómo harían eso en esa época? Yo creo que en las épocas del siglo XVI, XVII, XVIII, donde sea,
solo escuchaban y solo vivían la música de ese momento, o sea, la música contemporánea. Vivían en la música del siglo XVIII, por ejemplo, el padre Soler vivía en la música del siglo XVIII. Pero es que ahora vivimos la música del XVI, bueno, la música de la Edad Media, del XV, el XVI, el XVII, XVIII, XIX, XX, el jazz, el no sé qué. Entonces tenemos un mare magnum de estilos y de complejidad de vida y de todo que lógicamente esta gente no tenía y lógicamente estaban pues, más centrados. Estaban más centrados. Gracias, Bea. Nosotros estamos un poco dispersos. Bueno, y para acabar, Ramón, cuéntanos cositas. Hombre, solamente quiero, bueno, primero agradeceros la cantidad de información que habéis puesto aquí encima de la mesa y lo que he aprendido con vosotros, un montón. Y luego solamente mencionar algo que en la primera visita que hice al Escorial me llamó mucho la atención. Claro, es la biblioteca esta absolutamente magnífica que a pesar de que ha sufrido incendios y tal, todavía es una auténtica joya, ¿no? Y entonces en el siglo XVI, que es el siglo de Felipe II, pues es el siglo de los descubrimientos y tal, en fin. Incluso hay un momento en el que se cambia el esquema sobre el universo, ¿no? Con la revolución copernicana. Todavía al final de la vuelta al mundo, en 1522 me parece que fue, cuando llegó la nave esta Victoria a Sevilla, todavía la estructura del universo era ptolomeica. Y menciono esto porque en la biblioteca hay una esfera que es precisamente ptolomeica, con la Tierra en el centro y tal. Y esto tiene un engarce con la música, porque es la famosa música de las esferas, ¿no? Con todos los planetas alrededor y tal, funcionando armónicamente y tal, y luego las estrellas es otra de las esferas y tal. Y bueno, ahora realmente se ha podido detectar con todas las tecnologías estas modernas el sonido, el ISO que tiene, por ejemplo, la Tierra. Claro, en fin, el sonido necesita aire para transmitirse y en el espacio, ¿no? Y en el espacio pues está el vacío, pero hay ondas electromagnéticas que viajan, que no necesitan, digamos, el soporte y esas interfieren con las ondas electromagnéticas que están girando con el giro de la Tierra. Eso produce un sonido que lo han podido detectar, es el sonido de la Tierra. Hay un vídeo que os animo a escuchar porque es realmente espectacular, ¿no? La Tierra, creo cómo que suena es la Tierra. En la nota la. No sé. Sí, lo he leído. Sí. O sea, la música de las esferas realmente existe, ¿no? De alguna manera. Y tal. Y luego, bueno, pues solamente acordarme de los frescos que hay con todas las artes liberales, que era el armazón teórico que entonces utilizaban desde la filosofía a la teología, pero las artes liberales pues eran el trivium y el quadrivium, que era el armazón teórico con el que la gente se enfrentaba para entender el mundo. En fin, como las ciencias adelantan, que es una barbaridad, esto es una de las características del conocimiento también en la música. Hay un continuo, ¿no? Se aprovechan los conocimientos anteriores para progresar. Por ejemplo, yo qué sé, la atracción de los cuerpos, ¿no? De Newton, pues esa fuerza extraña que el propio Newton aparentemente no estaba muy convencido de que existiera. En fin, con la mecánica relativista de Einstein se explica como una deformación del espacio-tiempo. Yo estas cosas no las controlo mucho, pero las he oído y me gusta mucho, ¿no? Esa deformación del espacio que crea como sumideros que permiten atraer a otros cuerpos y tal. Entonces, bueno. Qué bueno, ¿no? Desde el padre Antonio Soler
al espacio infinito, ¿no? Podíamos la decirlo, ¿no? A la relatividad. Un placer enorme, Rosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, María Ángeles. Gracias. Con nosotros. Ramón, Muchísimas un placer. gracias a vosotros por la invitación. Pedro, y por gracias. el corcientazo ese que nos habéis dado. Sí, para los Tan maestros, fenómeno, organistas, tan para fenómeno, Jordan. que he disfrutado como un Pianista, genial, sí. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Compañero Jordan, maestro, Un gran placer gracias. estar aquí con vosotros. Y al padre Antonio Soler, que le vemos por allí, y ahora Descansando, le está llamaremos, descansando. está descansando, ahora le llamaremos para que volvamos otra vez a su lugar de descanso eterno. ¿Qué va a hacer usted, padre? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno. Claro. Esta voz que viene de la ultratumba. Bueno, para despedirnos entonces, ¿qué Para vamos a hacer? despedirnos, querida amiga, compañera Beatriz, qué momento tan maravilloso, de verdad, ¿eh? Sí, sí, De verdad. de verdad. Somos privilegiados. Un privilegio absoluto. Desde que tenemos ahí un podcast, ¿no? Esto es nada más que conocer gente maravillosa, gente interesante. Para despedirnos, nos vamos a la Basílica de nuevo para escuchar el tiento pequeño y fácil de séptimo tono de Antonio Correa de Araujo, al que hizo referencia antes David y que lo ha interpretado en el Realejo de la Iglesia Antigua y que va a mostrar la diferencia, como decía David, entre este compositor del siglo XVII y nuestro padre Antonio Soler, cuya música, pues como hemos hablado, era más galante y era más mundana. A todos, gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, padre, ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué le ha parecido el programa? ¿Cree que le han hecho justicia? ¡Qué maravilla! Sorprendido me hallo. ¡Qué respeto me han mostrado estos sabios de vuestra época! Parece que me hubieran conocido en persona. Ya ve que aún hoy, le recordamos con mucho cariño.
Y por primera vez desde nuestro film, el podcast ha querido homenajear como se merece a su persona y a su nombre y dejarlo en el lugar que se merece. Y ahora ya también los alumnos, sus familias y los profesores podrán conocerlo. Esto que me habéis hecho vivir hoy es un regalo que no voy a olvidar nunca. Me lo llevaré al más allá como un tesoro. Pues con todo el dolor de nuestro corazón y de nuestra alma llega el momento del adiós. Nuestro tiempo juntos se acaba. Le vamos a dejar de nuevo descansar en su lecho. ¡Qué bonito! Me voy encantado. Ojalá me llaméis de nuevo, porque la vida en el más allá es algo aburrida y no tan maravillosa. Y cuando me traéis de vuelta, me siento más que vivo, ilusionado. Bueno, no se preocupe porque aquí estaremos para recibirle la próxima vez que venga hasta nosotros. Os doy mis bendiciones y me retiro a mis pétreos aposentos. Hasta la eternidad, Padre. Descanse en paz.